Un gobierno de centro izquierda sería un gobierno moderado 100% o tendría que ir a las raíces del problema de la desigualdad en el país. Hay un tema que vamos a comentar ahora del gas. El gas en el Perú es utilizado por las grandes empresas, eso dice Humberto Campodónico, y lo vamos a ver. Entonces lo que hay que luchar es porque un gobierno de centro izquierda pueda lograr efectivamente cerrar las brechas de desigualdad históricas en el país. Más de 200 años no han logrado que un poblador de la Sierra Altoandina a más de 4.000 metros de altura pueda vivir en las mismas condiciones o muy parecidas condiciones a un poblador de la costa que tenga un departamento en Miraflores. Esa desigualdad, una persona que viva en la zona altoandina de Puquio, ¿por qué tendría que tener la diferencia y la tremenda desigualdad de vida, de condiciones de vida que tiene un poblador de Lima? Eso mismo se preguntaron Tania Pariona, la ex congresista, y organizó un foro en Ayacucho el 2019 sobre un foro macrorregional sobre masificación del gas en el centro y sur del país de Ayacucho. Este foro lo que permitió efectivamente fue pensar y plantearse la posibilidad de que se logre implementar en la sierra un ducto que permita que las poblaciones altoandinas que hoy no tienen calefacción y que viven en condiciones de intemperie y de maltrato por el clima puedan tener acceso a una vida digna. Eso suponía, entre otras cosas, y esto lo dijo Humberto Campodónico, que es un economista dedicado al tema de hidrocarburos, reconocido además expresidente de Petroperú, que en los países vecinos hay desde hace décadas ya unos planes de masificación del gas desde el Estado. Y el objetivo es social, es atender a su población. Entonces, por encima del tema económico, la lógica climatística del retorno a la inversión rápida, Argentina empezó en la década del 60, Colombia desde la década del 70 en adelante, Bolivia desde el año 2006 hasta hoy. Fíjense, solamente hace 15 años aproximadamente Bolivia empezó y nos ha ganado. Vamos a ver. Para eso, para lograr masificar el gas y que efectivamente la población tenga derecho al gas, las empresas públicas de Argentina, la YPF, ha ayudado a coberturar al 60% de los hogares. Ecopetrol en Colombia ha llegado al 80% y en zonas también altoandinas. Colombia, hay que recordar, tiene cordillera. Y YPF Bolivia tiene el 40% en 15 años. Y el Perú, que tiene más años en el tema de gas, tiene el 10% de cobertura al año final, mediados de 2019. El 90% de esta población vive en Lima. Es decir, el centralismo y el abandono a las provincias es enorme. En el 2015-2006 hubo una convocatoria y una licitación por un proyecto integral de distribución del gas natural para Ayacucho, Junín e Ica. Esto se ha ampliado luego hacia Huancavelica, Cusco, Apurímac, otras 7 regiones. Y no, desde esa fecha hasta la actualidad, ese proyecto no se implementa. ¿Y por qué? Porque el proyecto no era rentable y aún sigue siendo no rentable para las empresas, las grandes empresas, porque no hay grandes consumidores de gas como en industrias, ¿no?, que consuman y que permitan a las grandes empresas ganancias. Entonces la lógica del mercado, dice Humberto Campodónico, tiene poca atenciones a los gas domiciliario porque no le es rentable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Que en 2014 la empresa TGB ya construyó un ducto y hay aquí, yo vivo en Ayacucho, en Huamanga, a 10 minutos aquí de la ciudad de la capital, de la Plaza de Armas, y hay un Citygate, ¿no? Una ciudad donde hay ya, digamos, una planta de tratamiento del gas disponible para que se hagan las conexiones domiciliarias aquí a la ciudad, que estamos a 10 minutos, y podríamos todos tener gas. Pues nada, aquí pagamos más de 50 soles un balón de gas, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Y lo explica Humberto Campodónico, porque el Ministerio de Energía y Minas, fíjense, si bien ha comprometido subsidios de hasta $550 por domicilio para lograr que efectivamente esto ya sea rentable para las grandes empresas, con cargo al FICE. El FICE es un fondo de inversión social de energía para financiar estas conexiones domiciliarias. Sin embargo, los postores potenciales consideran que aunque eso no es suficiente, quieren más subsidio para lograr mayores ganancias. No es rentable para la gente. Entonces, igual pasó en Colombia, igual pasó en Bolivia, igual pasó en Argentina, pero hay la decisión política de los gobiernos de que la población tiene derecho al gas. También tiene derecho a la belleza, como diría Maretti. Entonces, ¿por qué
¿Qué ocurre en el país? Que es que no hay un plan energético de mediano plazo de carácter vinculante cuyas decisiones del plan simplemente sean implementadas por el Estado peruano. Entonces, y eso no ha permitido planear nuestra matriz energética a 30 años, a 20 años, 50 años, ¿no? A partir de nuestras reservas, que ya tenemos probadas tenemos energías más grandes que Bolivia, y obviamente que esto se pueda complementar con las energías renovables que podemos impulsar, como la solar, la eólica, a través del viento, la biomasa, etcétera, para luchar contra el cambio climático, que mucho más afecta con más dureza hacia las zonas altoandinas. Hay que recordar eso. Entonces, ¿y por qué no hay? Porque en la ley 26.221 de 1993, es decir, en el gobierno de Fujimori, establece que los hidrocarburos son de propiedad del licenciatario. Son propiedad del que toma la licencia de la explotación del gas y puede hacer con ellos, eso lo dice taxativamente y explícitamente Humberto Campodónico, lo que les venga en gana. Lo único que tienen que hacer es pagar una regalía. Y son dueños de la molécula. O sea, desde que sale, ¿no es cierto? Eso él explicaba que desde que sale una molécula de gas de la tierra, ya es propiedad del licenciatario. Y antes es del Estado. El Estado le concede y le da, y el otro ya hace lo que quiere con esa molécula. Entonces, para los neoliberales, se señala Campodónico, los hidrocarburos son una mercancía más, una materia prima más, un commodity. No importa lo social, importa la ganancia, importa que eso se venda y al mayor precio para la ganancia de quien tiene el control de esa molécula, quien ya es propietaria de la molécula. Entonces, ¿tenemos un plan de masificación del gas? Se preguntaba, ¿para los hogares? No. Lo que hay es una masificación a puchos, sin una dirección central. Está abandonada la población respecto del uso de su gas. Eso es lo que Castillo ha planteado. Y eso es radical. Y eso no es tan moderado, porque efectivamente eso significa lo que vamos a ver ahorita, lo que dice Campodónico. Entonces, el gasoducto sur peruano, que es clave para la masificación y la diversificación productiva a través de la petroquímica, ¿se ha vuelto a licitar? No se ha vuelto a licitar, porque dice el MINEN le ha encargado a una consultora, Mott MacDonald, que nos diga cuál debería ser el nuevo brazo de gas para consumo humano. Por lo menos dice que hay 5 leyes, señalaba un Campodónico desde el 2008, que priorizan la sierra, pero en el nuevo trato, en la nueva relación con estas grandes empresas, los lobbies han impulsado que se oponen a esta inicial trazo de un ducto desde Cusco pasando por la sierra hasta la costa. Lo que ellos querían incluso es hacer un trazo y por mar, llevárselo a Hilo, llevárselo al sur y por mar traerlo, o sea que no pase, no construir un ducto. Entonces la ley energética de mediano plazo y el plan de masificación vienen antes, repetimos, antes de la nueva ley de hidrocarburos, que ahora se dice que es la solución. No, esa ley la impulsan otros lobbies, los de los actuales propietarios de los lotes que quieren hacerse con las regalías o quieren reducirse las regalías, rebajarse las regalías, ¿no? Entonces, como conclusión dice, los gobiernos regionales del sur miran a Bolivia porque nos gana 10-0 en política energética, porque efectivamente allá han avanzado enormemente y acá no tenemos un plan energético, el Estado no tiene una manera de lograr cómo atender a su población en el tema de gas. Se hace lo que le conviene a los poderes fácticos, eso dice Campodónico, y no es un ultraizquierdista, no es un comunista. Campodónico es un hombre de centro izquierda, es miembro de Nuevo Perú, que gobiernan tras bambalinas para que la energía sea un commodity de propiedad del licenciatario. Eso es lo que está en juego en el Perú. Es decir, en juego en el Perú está la posibilidad de que los dueños seamos todos nosotros, controlemos y le demos de ganar, por supuesto que ganen a los grandes inversionistas, pero no es que desatiendan lo social, al contrario, debe ser la prioridad. Y sobre todo las zonas altoandinas más pobres, donde niños mueren por el frío, ancianos mueren por el frío y no se ha hecho nada en 500 años de conquista, de virreinato y 200 años de república, no se ha hecho nada por ellos. Y es tiempo de hacer algo. Entonces,
Y lo que han planteado entonces estos grandes lobbies con poderes fácticos es que no hay un plan de largo plazo, que no hay una masificación del gas para seguir exportando a precio vil. Lo exportan y ganan enormes cantidades de dinero, lo exportan a México y de ahí cuando llega a Europa ya triplican, cuatriplican el precio, para que Petroperú no siga el camino de YPFB, la empresa boliviana, y para que nada cambie y todo siga igual. Ese es el tema. Ese es el tema de que todo sigue igual. Entonces, vamos a ver cómo hay posibilidades de lograr efectivamente cambios en esta situación. Podemos lograr nosotros entonces que el gas sea para nosotros y, como diría Mariátegui, luchemos por el pan y la belleza, pero también podemos luchar por el gas y la belleza. Hay que ser entonces un gobierno de centro izquierda que logre efectivamente priorizar la demanda de las grandes mayorías de los más pobres, sin que esto signifique romper el Estado democrático, al contrario, sin que esto signifique un conflicto. Solamente este es un conflicto con ¿cuántos? 2, 3 empresas grandes que quieren controlar la molécula del gas y quieren hacer con ella lo que les venga en gana, como ha señalado Capodónico. Eso es lo que está en juego y eso es lo que queremos que cambie.